Cuando estás trabajando en un documental de autor, creo que la mirada del autor pues es lo más central, ¿no? Es la columna vertebral de todo el trabajo. Y como te decía, creo que el trabajo con el autor creo que es una metodología más que un subgénero. A veces lo trabajamos como subgénero del documental, ¿no? Un documental de autor. Pero en realidad yo creo que es más una metodología donde el autor se echa un clavado en sí mismo para poder ser suficientemente honesto desde dónde mira esa realidad, desde dónde le preocupa esa realidad y desde dónde va a contar la historia. Y en ese sentido, desde esa mirada propia, construye, bueno, toma todas las decisiones. De hecho, desde el tema que va a abordar, porque ahí está el mundo está afuera, pero en realidad yo puedo filmarlo desde aquí, desde acá, desde acá, y puedo contar incluso una película que dice una cosa y otra película con otra mirada de otro autor que dice lo opuesto de la misma realidad, ¿no? Entonces, no tiene que ver en ese caso tanto con la realidad, sino como con las cosas que yo me pregunto sobre la realidad. Y entonces ahí yo puedo decidir desde qué punto, o sea, cuál es el enfoque del tema, pero también decido personajes, decido curva dramática, decido tratamiento audiovisual, porque estoy traduciendo esto que yo tengo en mi cabeza como autor en un lenguaje audiovisual, y los buenos autores lo hacen, ¿no? O sea, creo que un buen autor es aquel que es capaz de manejar tan bien el lenguaje que puedes ver su punto de vista, ¿no? Su mirada en una película. Yo siento que la mirada es imposible de quitar, ¿no? Pero digamos, una, cualquier persona que tenga algo de experiencia te va a poder dar cuenta de la diferencia entre hacer un proyecto personal y un proyecto por encargo. Y cuando hay un proyecto por encargo, pues esa mirada de alguna manera se tiene que adaptar a un sistema de valores, a un sistema a un resultado esperado. Entonces yo creo que la mirada pues no se puede evitar, tiene que estar siempre ahí, pero probablemente esa mirada puede este, estar superditada a intereses muy personales, donde la creatividad es central, y en otras ocasiones es todo lo contrario, ¿no? Poner esa mirada en función de un objetivo por ejemplo, en los ámbitos comerciales, es de un tercero, no tuyo, ¿no? O sea, digamos, yo puedo hacer un documental sobre la figura de Pancho Villa, ¿no? Pero luego me puede comisionar Netflix para hacer una serie sobre Pancho Villa. Y aunque yo sea el mismo realizador, la mirada va a ser totalmente distinta. Lo que sea mi documental me interesa una parte mucho más privada y el proyecto de Netflix me obliga a seguir una línea más histórica, o al contrario, ¿no? Probablemente Netflix acabará siendo una telenovela de Pancho Villa, y yo quizá que estoy buscando quizá un pasaje muy puntual o no sé, decidiendo otro tipo de cosas. Entonces la mirada también es algo que se puede ir como pues decidiendo, ¿no? En función de eso. Bueno, es que independientemente de que sean documentales de autor o documentales, digamos, de corte más comercial o para las plataformas o para la televisión, siempre hay alguien que está allí, ¿no? Siempre hay alguien que sirve como de filtro entre esa realidad que está totalmente sin orden, ¿no? Que es anárquica, y que alguien elige contar y darle un cierto eh, orden y estructura y una personalidad, ¿no? Entonces, pues es de primera importancia, ¿no? O sea, empezando por el punto de vista de personal, ¿no? Es por qué yo quiero contar esa historia, no solamente porque puede ser algo interesante o vendible, o sino qué hay allí de fondo que a mí me interesa platicarle a más gente. Hay una subjetividad siempre presente en el arte y en la creación, y en el caso del cine documental, pues también, ¿no? Y uno no es un personaje aislado, sino un ente social que también construye un discurso, que se suma digamos, a una ética, ¿no? de la realidad, de hablar de la realidad. Entonces sí es importante quién está detrás de cada documental, porque también nos ayuda, pues no a interpretar, pero a conocer un poco más de la realidad del autor o autora, ¿no? Y me refiero sobre todo
pensando en la importancia de que las mujeres filmen documentales, de que los mujeres y hombres de pueblos indígenas filmen documentales, ¿no? Comunidades, digamos, que no tienen acceso tan fácilmente como nosotros, a estos medios, ¿no? Entonces, es muy importante si decimos que cada autor o autora es un ente social que está elaborando un discurso sobre la realidad, pues en un concierto, perdón, de voces o en un diálogo, sí es súper importante que participemos todos, ¿no? Los que nos guste, pues, por lo menos, pero que si te gusta y quieres, tengas esa posibilidad ahí, el espacio. El cine es un arma, digamos, muy eficaz y por ende peligrosa, porque es un medio realista, ¿no? Entonces, si tú presentas algo y dices, está filmado, pues así es como es, ahí hay evidencia, pero la gente, la mayoría de la gente, no tiene la sensibilidad para decir, bueno, pero también las cosas como se filman y cómo se editan y dónde se emplaza la cámara y cómo utilizas el sonido y todo, estás moldeando, o sea, es la versión que tú estás dando de esa realidad, ¿no? Entonces, todo eso es la caja de herramientas del cineasta, ¿no? Que lo utiliza para decir esto es así o esto es así. Es tremendamente importante y agregaría la palabra peligrosa también, ¿no? O sea, tiene como estos dos matices y creo que, o estas dos caras de la moneda, y creo que tenemos que tener en cuenta ese poder siempre. Porque la mirada que nosotros tenemos se transmite a cómo filmamos una realidad, ¿no? Y también cómo la representamos en una película. Y eso se vuelve la ventana a través de la cual el público observa esa realidad también, ¿no? Entonces, bueno, claro que no vamos a pensar que el público no tiene sentido crítico, ¿no? Pero sí me parece que hay que tener cuidado en cómo presentamos esa realidad al público y cómo también le obligamos a consumirla, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en los documentales, pues sí, como de Netflix, o pienso en, por ejemplo, este género ahorita muy popular, que es el true crime, ¿no? Que se ha querido, o que está queriendo ahorita como establecerse en México, en un país tan violento, ¿no? El asunto es que también el peligro de un cine así puede llegar a ser como muy utilitario. Yo uso la realidad para mi punto de vista, ¿no? Para argumentar lo que de por sí ya quiero decir. Obviamente eso que quiero decir tiene que ser informado, más allá de que sea de autor, tienes que estar informado de lo que estás diciendo. No parte solamente de las tripas, ¿no? Esta imagen del autor como que ve el techo y se le ocurre porque la musa lo inspira, pues no es verdad, ¿no? Tienes que leer un montón, tienes que informarte y de ahí van a salir tus preguntas. Entonces, en ese sentido, en ese tipo de cine, pues obviamente sí creo que la mirada del autor lo es todo. Pero hay otro tipo de cines documentales donde el autor no es lo único, pero tampoco puede desaparecer. O sea, por ejemplo, yo ahora que trabajo con documental colaborativo, incluso estoy haciendo también cosas de ficción, pero todas en una lógica colaborativa, pues el autor se desdibuja, ¿no? O sea, ¿quién es el autor de una leyenda birrárica que todo el mundo conoce y que lo que vamos a hacer es decidir desde lo que los jóvenes del pueblo quieren filmar de esa leyenda, ¿no? ¿Quién es el autor? El pueblo, los chavos, birrárica, yo que estoy apoyando la producción, ¿no? Todos, en el fondo somos todos autores. Eso no quiere decir que no haya mano negra, que todos metemos mano y que cada quien mete mano desde su propia autoría, ¿no? Desde cómo ellos decidieron que se querían vestir, a lo mejor yo desde decidir dónde pongo la cámara, junto con ellos también los involucro en la parte técnica en algunas ocasiones. Entonces, creo que ahí es una cosa donde los autores se desdibujan y empezamos a asumir que estamos construyendo también como cuestiones como de conocimiento colectivo, ¿no? Pero nuevamente no quiere decir que no haya autor, más bien hay autores y
donde todos de alguna manera ponemos un poquito de nosotros, ¿no? Pues yo creo que es fundamental, al menos para el cine que a mí me gusta, porque es eso. No estamos hablando del otro, estamos hablando de cómo vemos al otro. Y creo que eso es una postura muy distinta. O sea, yo no hablo de mis personajes, porque no soy mis personajes, no puedo hablar de ellos. Hablo de cómo los veo yo, cómo los percibo yo, en qué contexto los estoy encuadrando, desde dónde los estoy mirando, bajo qué óptica también. O sea, a ver, del asilo podríamos haber sacado millones de historias, historias de amor, historias de odio, historias de muerte, historias deprimentes, historias simpáticas. Yo me clavé en la parte de no ser visto, ¿no? Frente a la muerte, cuando no eres visto, qué vértigo, ¿cómo hacemos? Y tiene que ver conmigo, con mi sensación de yo no haber sido vista de niña, de yo haber estado bajo la sombra de A, B, C, y por lo tanto no haber tenido como un rol protagónico. Y mi necesidad de ser vista y entonces también de pronto estoy en cámara y también se escucha mi voz y también, pero no estoy hablando de ellas, estoy hablando realmente de mí. Ellas son como el instrumento para que yo pueda llegar a mí, ¿no? O sea, en la metodología del cine de autor creo que ahí sí es muy importante como en esta honestidad de tu punto de vista. Y eso no es fácil, ¿eh? O sea, creo que ese es como el quiz, la honestidad. Porque puedes narrar una cosa, pero poder conectar, ¿por qué te conectas con eso? ¿Por qué a ti te seduce ese tema? ¿Por qué te llama la atención? ¿Por qué te duele? ¿Por qué te preocupa? A veces no es fácil para un director, es un poco psicoanalizante, ¿no? Y entender qué te está pasando a ti y por qué te acercas a esos temas, desde dónde te acercas a esos temas. O sea, si te acercas porque tienes un enojo durísimo, bueno, pues entonces estás hablando de tu enojo y ellas son, o ellos son, o ellas son el instrumento por el cual transita tu enojo, ¿no? Eh, creo que esta parte de el documentalista trabaja con la realidad y entonces habla de la realidad y ya es como, sí, habla de la realidad desde su subjetividad y ahí hay una responsabilidad ética también muy grande, ¿no? ¿Cómo retrato yo a la gente? Pues la mirada es importante para la película y para ese diálogo que se va a tener con el público, pero creo que va más allá, porque esa mirada construye narrativas en nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso digo la palabra peligrosa, porque la forma en la que narramos luego se puede convertir en la forma en la que procesamos y vivimos nuestra vida en el día a día, ¿no? Pues creo que ahí hay un poder increíblemente bello, pero también con el que hay que tener mucha responsabilidad y mucho cuidado, ¿no?